¿Qué es ser de derechas para Federico? Pues hombre, que ya se ha convertido casi en una religión, ¿no? Como defender una fe en la que nadie cree. Está muy mal visto, de ser de derechas y tal. Yo creo que los liberales nos han colocado en la derecha y antes estábamos en la izquierda. Pero cuando la izquierda es tan casposa, asquerosa, tan antigualitaria, tan totalitaria, como es ahora en España, que no es tampoco la izquierda de toda la vida, lo que yo conocí cuando era chaval, cuando me metí en empecé a tener una idea política, pues la verdad es que casi ser de derecha es la única manera de ser decente que hay en España, porque nunca ha habido una izquierda tan indecente como ahora. Pero sí notas, por ejemplo, que hay más jóvenes que les da menos miedo el hecho de decir soy de derechas, de reivindicarse. No, ninguno, al contrario, no ves que la izquierda son los mayores, los padres, los abuelos, además los golfos. Tú, un joven ve a Ábalos que es de izquierdas, no. Ahora los rebeldes ser de derechas, dirías. Pues claro, ser liberal, porque de derechas puedes ser conservador, que tienes muchos puntos en contacto si quieres conservar el statu quo socialdemócrata, o si eres liberal, que entonces es una cosa distinta. Son dos familias que siempre han sido distintas. Para la izquierda, pues todo es lo mismo, pero no, porque el conservador suele ser estatalista en España, el liberal no. El liberal cree en la iniciativa privada, el conservador cree más en el Estado, la izquierda solo cree en el Estado, combate la iniciativa privada. Es decir, aquí el fenómeno internacional que lo explica mejor es el de Milei en Argentina, que este es un liberal. Yo era el único aquí que creía que Milei podía ganar, y además que debía ganar, porque solo un loco puede creer que la Argentina tiene remedio. Y los argentinos lo votaron porque es un loco. Eso sí, un loco, gran economista, con las ideas muy claras, que saldrá con los pies por delante, pero que si de él depende, arregla la Argentina. Pero son casos extremos. Pero eso, el otro día vi un discurso de Milei y él decía, vamos a ver, ¿qué defendemos los liberales? Ahora dice más liberal porque es lo que realmente es. La vida, la libertad y la propiedad y la igualdad ante la ley. Esto de la igualdad ante la ley es lo más complicado de explicar ahora, porque los libertarios de universitarios me caen fatal. No tienen en cuenta algo que le está tocando hacer a Milei. Milei tiene que acabar con el Estado corrupto enorme del peronismo y tiene que crear el Estado liberal. Tiene que rehacer un Estado liberal pequeño, pero eficaz, que defienda esas tres cosas fundamentales, ¿no? Y deje a la iniciativa privada todo lo que pueda hacer la iniciativa privada. Pero esta cuestión de la igualdad ante la ley es al final lo más difícil en una sociedad moderna, porque está todo regulado, está todo legislado, a todo el mundo, hay 27 leyes en todas las direcciones. Entonces la ideología liberal básicamente es la que cree que el individuo, cuanto menos trabas, mejor. Y que la ley está para proteger al individuo, no para perseguirlo. Una democracia es donde los medios persiguen al poder. Y una dictadura es donde el poder persigue a los medios. En España, ahora, el poder persigue a los medios. Luego estamos más en la dictadura que en la democracia. Federico Jiménez Los Santos, gracias por recibir al Purgatorio en esta tu casa, Un placer. en esta tu radio, en tu periódico. Estáis aquí muy bien, muy bien localizados. Estamos muy bien y además ganamos dinero. Y además la entrada del edificio, esto parece como un banco, una cosa... Al principio esto lo hizo Luis del Rivero, dijo que era un edificio inteligente, pero por la calefacción es medio tonto, porque o solo va o calor o frío. Sí. No he conseguido graduar el tema y llevamos aquí 15 años. Federico, que por cierto me ha dicho que le tutee, porque después la gente se me cabrea, dice, ¿para qué tuteas a Federico? No, hombre, no. Viene ahora de hacer el programa, son 6 horas de radio, la voz bien... La voz, estos días estoy mejor hoy, no sé muy bien por qué, porque anoche tuvimos el programa de 4 horas, el programa electoral, y menos mal que no grité con los goles de Bellingham y tal, pero vamos, nunca sabes, la verdad es que en estos cambios de tiempo la voz fluctúa. ¿La jubilación entra dentro de sus planes? No, yo la jubilación no sé a quién se le ocurrió. Yo entiendo la jubilación cuando alguien está enfermo, pero... No, últimamente me lo preguntan mucho, de ser las ganas. Bueno, me ven como un personaje raro. Ya de todos los grandes de la radio y la televisión, pues ya solo queda Carlos Herrera, que está en Sevilla, y yo. Ya todos los demás han ido cayendo. El otro día
veía en la boda de los entonces príncipes de Asturias, ahora reyes, Sí. y fíjate, la princesa que tenemos, estamos Luis del Olmo y su mujer, Iñaki Gabilondo y su mujer, Carlos Herrera y Mariló, entonces su mujer, y mi mujer y yo. Y claro, pues de aquello ya va quedando muy poquito. De los periodistas invitados, que somos muy pocos, prácticamente nadie. Y ahora la serie esta de En Primicia que han hecho, pues claro, ya el más mayor, de los más mayores que yo he estado, quedan Raúl del Pozo y Alfonso Usía. El siguiente ya soy yo. Pero la verdad, yo creo que esto como yo a la radio vine por accidente, jamás pensé hacer radio, sin embargo, pues fíjate, llevo ya un montón de tiempo. Yo creo que en la vida, como dice el clásico, si te dan limón, haz limonada. Yo nunca pensé, y si no llega a morir Antonio, jamás hubiera dirigido un programa de radio. Pero estaba en mis libros, colaborando en la radio, como hacía con Antonio, con Luis Herrero, antes con Luis del Olmo y tal. Pero no pensé jamás dirigir mi propio espacio, ni yo adelante y tal y cual. La cosa vino así cuando murió Antonio y bueno, pues lo llevo con deportividad. Y te lo sigues pasando bien delante del micrófono. Es que si no lo haría. Todo. Yo no necesito grandes cosas para vivir, tengo una vida bastante modesta, de clase media, no modesta, o sea, bien pasar, ¿no? Pero no tengo queridas, yates, coches, nada, o sea, nada, pero ni un first date, nada. ¿Cuál es tu mayor lujo, el que te das? Pues estar con mis nietos. Es un lujo. ¿Cómo es el Federico abuelo? Pues como todos los abuelos, gilipollas, o sea, es un estar... Tengo 2 nietas guapísimas y ahora van a nacer, está en unos días, nace el cuarto. Tengo 2 nietas de 5 y de 2 y medio, 3, que es la hija de David, otra de mi hijo Jorge, que es el pequeño, pero los tuvo primero, un niño de Jorge de 1 año y medio, y ahora van a hacer el segundo, que es niño también de David. Entonces me dedico a comprar juguetes fuertes, indios y tal, para cuando los niños sean mayores, que vayan al pueblo a jugar con los juguetes del abuelo. Qué bonito. Me pasa, escuchándote, Federico, que a veces tengo la sensación de que te lo pasas mejor con la Crónica Rosa que con la tertulia política. Claro. ¿Cómo no? Eso es obvio, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, el pájaro Chogui denunciando a las hermanas Campos y la ETA ganando las elecciones en el País Vasco, pues calcula, ¿no? Pero aparte está muy puesto en la Crónica Rosa. Siempre. ¿De dónde te viene esa afición? Desde niño, porque a mí me gustaban las revistas. A mí me ha gustado siempre leer muchísimo. Y entonces yo veía en mi casa, mi pueblo, ahí en Orihuela Tremedal, donde dicen que donde Cristo perdió el gorro y no se le ocurrió ir a recogerlo, hace un frío horrible. Entonces estaban pues, las cosas de entonces. Mi madre era maestra y teníamos los libros de la escuela, pero en casa no había una biblioteca ni tal. Eran los tebeos. Los tebeos míos, los tebeos de mi hermana y tal. Y las revistas de mi madre. Ahí me llamaban la atención. Mi madre compraba pues, el Ama, donde había patrones, los cosía para hacernos lo que hacían entonces pues, muchas mujeres en España en los años 50, cuando yo nací, y algunas tenían además colores. Entonces, claro, entonces la prensa era, ahí se recibía el Lucha de Teruel, el Arriba y el 7 Fechas, que tenía a veces un color rojo raro, que manchaba mucho y tal. Y entonces las revistas en Ama, en Garbo o en El Ola tenían colores. Entonces aparecía el Baile de la Rosa en Mónaco. Entonces tú veías a Grace Kelly en colores. Aquello me parecía una cosa extraordinaria. Y el Garbo, además, que ha desaparecido, tenía muchísimas historias. La verdadera vida de Sisi. Entonces eran todo novelado. Sí. Entonces a mí, que lo que me gustaba era leer y leer historias, y cuanto más largas mejor, yo me aficioné entonces a las revistas y siempre me han gustado y lo he seguido. Luego, cuando llego al Diario 16, me abduce Pedro J. Estaba de profesor adjunto a la Cátedra de Literatura de Lope de Vega, el último instituto femenino, mejor de Madrid. Bueno, unas perfecto. Alumnas maravillosas. Bueno, una de ellas, matrícula de honor, es ahora mi editora en Espasa. Pues o sea que, la vida a veces da vueltas. La vida, exactamente. Bueno, pero llego al periódico y entonces... sí, ¿por qué esto que te gusta a ti de la Crónica Rosa? Hacía antes una cosa que era mi televisión, porque iba a decir, ¿por qué no haces eso de las revistas? Y entonces empiezo a hacer una cosa que era revista de revistas.
Y al principio metía la revista de Occidente y cosas así. Por supuesto, nadie quería saber, gente quería saber lo que había en las revistas. Y en la época de Felipe González, como era tan abrumador el poder político, la gente quería un escape y aquello tuvo mucho éxito. Entonces un día me llama Alaska para su programa, estaba haciendo un programa de tarde en televisión que quedó muy bien para hablar de las revistas y de la Crónica Rosa. Y cuando yo empiezo a hacer el programa de radio, llamo a Alaska para que esté en la Crónica Rosa. Y llevamos 25 años haciendo la Crónica Rosa, prácticamente con los mismos que empecé yo en la COPE. A mí me gusta mucho y además el chisme tiene un efecto desintoxicador. Sí. O sea, la tragedia que vivimos y que más y vamos a vivir más en España tiene necesidad siempre, pues como los trenes tienen que soltar el una vía de escape, una vía de escape. Sí, y además, digamos, una vida paralela a un pecado venial, podríamos decir, ¿no? Entonces, en los chismes, el chisme que no es maligno, o sea, que no es basado en calumnias y tal, es muy entretenido, porque tú coges ahora la Feria de Abril, quién va bien, quién va mal, pero ¿a quién se le ocurre con esas arrobas ponerse esa cosa tal cual? Pues mira, esta será muy guapa, pero es un palo de escoba. Este tipo de cosa no hace daño a nadie, te relaja y te vas a la cena mejor. ¿Echa de menos Sálvame o no lo echas de menos? No, Sálvame se había convertido en un producto tóxico, horrible, que es... Sálvame digamos, es como Sánchez, es decir, todo vale para sacar mi provecho. Sálvame fue la negación del Código Penal. Antes había habido otros programas, el Tomate, ¿Dónde estás, corazón?, Tómbola, que tenían algo de escandaloso, pero estaba dentro de un límite, que era el de la ley. Cuando tú ya contratas a un policía corrupto para que mediante un fotógrafo corrupto te dé las fichas psiquiátricas, médicas o penales de alguien y lo cuentas en la tele, bueno, eso ya es simplemente una empresa delictiva, ¿no? Estando en el purgatorio, aunque sea purgatorio hoy en la casa de Federico, siempre preguntamos, y bien lo sabes que has visto el programa, por Dios. ¿Cuál es su relación con Dios? Yo he tenido ahora ninguna, no, últimamente no me llama. Y ni yo lo ni llamo. Tú le coges, y tú marcas el teléfono. Pero yo tuve una educación, la mía es probablemente la última generación de una educación católica que está un poco en el ambiente. Y yo agradezco mucho esa educación y tengo mucho respeto no por la fe católica, la fe la tienes o no la tienes, pero la cultura católica popular, la que yo he vivido en mi pueblo, en mis padres, luego en el colegio, etc., pero sobre todo en la infancia, que es lo que te marca, es una cultura en la que el bien y el mal no se justifican por una fe, sino por las buenas obras, que es lo que distingue el católico del protestante. Y entonces a mí me educaron mis padres para hacer el bien. Yo tenía la obligación de ser bueno, salir adelante, conseguir lo que mis padres por la guerra no habían podido conseguir y ayudar a los que lo necesitaban. Que por lo que yo acabé comunista me duró poco. Porque la idea de que uno en la vida está con una misión, con unas obligaciones morales, a mí eso me parece fundamental para no convertirte en un monigote que va a merced de las modas y de cualquier cosa. Y yo creo que eso, aparte de la fe, la religión católica te daba una base moral que era fundamental, porque no solamente es la que tenías tú, es la que tenía que tener la sociedad. Eso se ha perdido en España, como se ha perdido la religión. La primera que lo perdió fue la Iglesia Católica, ¿no? Pero yo estoy muy agradecido a esa educación católica. La fe me duró hasta que se murió mi padre. Eso es muy de psicoanálisis. Se muere mi padre, yo perdí la fe. Pero yo he estudiado más, digamos, no tanto el dogma, sino toda la filosofía, la economía de la Escuela de Salamanca, los padres, el neotomismo. Lo he estudiado más después, sin fe, que no antes, ¿no? Ya que hablamos de Dios, es que hace unos meses se hizo viral una cosa, que yo sé que a veces te llega, las cosas que se hacen virales, y es que era el día de San Sebastián. Y entonces dijiste, y un saludo a los gays que nos escuchan. Dice, con permiso de los ultraevangélicos, hay gays en el mundo, los hizo Dios. Bueno, es verdad. Esto es una cosa, yo no entiendo. Yo cuando estuve en Barcelona, yo he vivido el nacimiento del movimiento gay.
Y además he vivido, yo era muy amigo de Alberto Cardín, que fue mi gran amigo, con el que hicimos libros, revistas de Ocaña, el famoso pintor, que era sobre todo un personaje. Esto lo cuento en el libro Barcelona, la ciudad que fue, porque es que nos veíamos todos los días. Y he visto en el mundo gay de Barcelona, lo que llegaba era mucha gente de provincias, sobre todo de pueblos, que lo habían vivido la marginación, la burla y tal. Entonces, por primera vez aquello se convertía en un ámbito de libertad. Y era la tal o la cual. Ocaña nunca fue Ocaña, fue la Ocaña. Pero es que si le llamabas él, ¡ay! ¿Pero qué me dice usted? Decía como hablaba él, ¿pero qué me dice usted? Tenía una frase, por cierto, Ocaña, que era Ángel, que era extraordinaria, que yo la he hecho mía, dice: yo me iré, pero no se me quedarán en Airbus. Y eso era un poco el espíritu de aquello. Sí. O sea, la libertad la traíamos nosotros a Barcelona. Y esos años, los años de la transición a la democracia, la muerte de Franco y hasta que llegó Pujol, es decir, los años de Tarradellas, fueron unos años absolutamente extraordinarios donde se desarrolla pues todo lo que luego ha sido el movimiento gay, cuando era gay. O sea, lo que hay ahora, esto LGTBI, chico, es una cosa absolutamente anti-gay y absolutamente antifeminista. Es anti-gay porque no admiten, bueno, la prueba es que la ciudad donde más operaciones de cambio de sexo hay es Teherán. O sea, porque estos no admiten que uno sea gay, que le guste un hombre, no, si le gusta a un hombre tiene que ser mujer. Bueno, pues tiene algo que le cuelga, pues quítasela, opéralo. Esto es una cuestión... entonces, este movimiento que lo mezcla todo, no, el movimiento gay tenía una serie de reivindicaciones, el movimiento feminista tenía una serie de reivindicaciones. Y lo que han creado es que el sexo es una cosa opinable. ¿Cómo que opinable? Que depende de cómo te sientas. ¿Cómo veo cómo me sienta? O sea, la biología existe. Cuando tienes hambre, comes. Pues en el sexo es exactamente lo mismo. Uno tiene unas tendencias. Luego hay personas que tienen un pequeñísimo grupo, pero que siempre ha existido la disforia de género, lo de nacer en el cuerpo equivocado. Eso tenía un tratamiento con endocrinos, con psicólogos, con psiquiatras, eventualmente, pero ya de gente mayor, con cirujanos, que es una vida corta, además, sí, una vida muy difícil, y que tiene que tener un tratamiento médico. Y de pronto dice que con 14 años o menos, un niño que se siente niña, una niña, que es más a menudo, niñas que de pronto se siente niño porque le gusta a una niña o porque la trata mal, le hacen bullying, de pronto entra en un grupo, no sé, especial. Bueno, es un disparate. Esas atrocidades, esos mutilamientos que estamos viendo, y todo viene porque se ha perdido de vista lo que era el primer movimiento gay y el primer movimiento feminista. Yo conocí en Barcelona entonces a Lidia Falcón, que es la creadora del movimiento feminista y tal, comunista pero inteligente y decente. El otro día vi que, y la echaron del Partido Comunista y Izquierda Unida porque decía que era transfoba. La única abogada que quiso defender a los transexuales brasileños, que eran putas, que venían a Barcelona, fue ella, porque nadie del partido quería defenderlas, lo que sea, nadie, ella. Y va y la echan por transfoba, la primera abogada que tuvieron en España gratis, además. Sí. Bueno, hemos llegado a una especie de tergiversación de valores, de movimientos que eran de liberación en su momento y que se han convertido de opresión, pero de verdad que antiguamente el orgullo gay, ¿de qué orgullo vas a tener si es un orgullo charco? Porque puede ser por la mañana señora, por la tarde señor, por la tarde ameba, a medianoche puedes convertirte, no sé, en eunuco. Si te despiertas de madrugada, a lo mejor eres gato, porque ahora también son animales. Y hay señoras que se perciben gato y se operan para ser gato y los tratan como... Ese señor lo que necesita es un psiquiatra, no que les pintes bigotes. Bueno, pues esa cosa lógica, yo he vivido la transición. La parte buena, que fue el movimiento gay, feminista, que empieza en Barcelona, aunque realmente se produce casi en toda España, y estoy viviendo la caricatura siniestra. No sé, que mucha gente le sorprendió, dicen, Federico diciendo esto, pero si Federico siempre ha sido, como se dice, gay friendly, ¿no? Totalmente. Bueno, no solamente eso, sino tenemos muchas de las cosas que yo estudié 3 años psicoanálisis en Barcelona y muchos pues eran gays, ¿no? Empezando por Cardín y tal y cual.
Incluso hicimos un libro que tiene una historia muy... Lo perdí, pues no sé, yo tengo la manía de dejar mis libros y por supuesto los pierdo. No tengo ni mis... De vez en cuando los compro por Amazon. Pero el otro día que comprar un libro que hicimos con varios psicoanalistas y varios gays, que es sobre la pornografía. Porque claro, la pornografía es un misterio cultural. ¿Por qué una civilización considera pornográfica? ¿O por qué una misma civilización considera pornográfica una cosa y en cambio otras no? ¿En qué momento se establece qué es la pornografía moderna? Porque ha tenido el auge ahora industrial que ha tenido y tal. Hicimos esa cosa y la portada además la hice yo. Que era una vez que viajamos a París y compramos libros eróticos, entonces perseguidos en Pigalle. Entonces, para que se vea lo poco que se diferenciaba España de Francia, llega un tío allí en Pigalle y nos dice que vayamos a conocer a su hermana. Claro, lo que nos quiere es llevar a su hermana, que era puta, que no sería su hermana, o sí, o yo qué sé. Y entonces, nunca jamás. Debe ser de los pocos escritores que no ha ido nunca de puta. Entonces, y aquella vez me llena esa cosa, dije, no, y dijiste, no, y aquí nos vamos. Y entonces sale el tío y dice, ¡ale, avec votre Franco! Bueno, ¿pero esto qué es? Bueno, eso es la caricatura, digamos, de las apariencias. Sí. En el mundo gay, yo he tenido grandes amigos. Yo veo ahora que la mayoría de los gays que conozco están en contra del movimiento LGTBI. Pero es que la mayoría, yo estoy rodeado sobre todo de mujeres, hablan de las mujeres pestes. Porque claro, el movimiento de la tonta de Irene Montero y compañía, claro, ha ridiculizado de tal manera el feminismo histórico que dice, pero ¿cómo es posible que gente que no sabe leer ni escribir hable de feminismo si no sabe nada de la historia? El otro día vi que hablaban de, es que Clara Campoamor tuvo en contra al Partido Socialista y por supuesto a los comunistas para el voto femenino. ¿Pero de qué van? O sea, es que es todo mentira. Se quieren inventar una historia que como tengas la desgracia de sabértela, pues estás cabreado todo el día, ¿no? Bueno, uno de los libros que sí tendrá es el último libro que ha sacado... Ah, bueno, ¿qué te iba a decir? Dime. El libro de la pornografía, ¿sabes cuánto vale en Amazon? ¿Cuánto? 1.000 euros. 600. ¿Le has comprado? No, por Dios, no, ya aparecerá alguien y si no, oye, puedo pasar. Aparte, en esa época yo decía muchas tonterías. O sea, pero aparte fue tuyo el mote de, ¿cómo era? Nuevas generaciones, ¿no? Gaineración. Ese fue tuyo, ¿no? No, la verdad es que me lo dijeron, pero eso me lo... Pero ahora eso róbalo. Eso, sí, apodératelo ese. No, sí, eso lo uso a menudo. Había más. Decía Ana Botella, que fue lo más tal, tenía una cosa muy buena. Dice, mira, José, decía a su marido, aquí, en eso de las nuevas generaciones, gaineraciones o lo que sea, Aznar tenía varios homosexuales en su equipo, además, dice, solo tenías que poner una condición. Si no han pagado 6 meses a la Seguridad Social, no entran. Porque si no, esto se va a ser un partido de vagos, que es exactamente el problema de todos los partidos políticos. O sea que hasta Ana Botella eso lo veía claro. Decía que uno de los libros que no cuesta 600 euros, no. Y está además muy barato, que es este libro que ha sacado Federico, que se llama El camino hacia la dictadura de Sánchez, que es su último libro. ¿Es el libro número cuánto? ¿Cuánto llevas escrito? No llevo la cuenta, pues llevaré 20, no sé, 20 y tantos o algo así. 30 y pico. No lo sé, la verdad. Lo del camino hacia la dictadura, aparte de por el espíritu optimista de la lucha, del combate, es por no poner la dictadura y que sea querellable. Es que es querellable, claro. Tiene las dos razones. Sí. Primero, el libro es un ensayo de 50 páginas sobre la ley de amnistía y el conflicto que se ha producido, que va a hacer que estalle esto por los aires. Y luego los artículos largos que yo escribo, que son ensayos de 5 folios. Cada domingo, ¿no? Cada domingo en Libertad Digital, una selección que explican cómo se ha ido produciendo cómo se ha empedrado el camino hacia la dictadura de Sánchez. Porque esto no es de un día ni de un mes. Y cómo partidos como el PP o Ciudadanos han colaborado con Sánchez. Básicamente, lo que yo he ido contando es cómo en España se está siguiendo el modelo bolivariano de toma del poder, que es vaciar de sentido la Constitución, interpretarla con fiscales corruptos y jueces corruptos, o lo que es lo mismo, sectarios o de su cuerda,
en el sentido contrario a lo que tenía. Y ese es el modelo que hace Hugo Chávez en Venezuela, que imitan todos los demás y que tienen como asesores a los españoles de lo que luego fue Podemos, que era CEPS. Y eso en un libro mío, La Vuelta del Comunismo, me lo estudié. Y es asombroso porque su modelo es Carl Schmitt en las leyes del año 34 de Hitler. Cuando la voluntad crea ley, el poder crea ley. No, la ley tiene que estar por encima del poder. Si el poder crea ley, no hay ley. Hay despotismo. Claro, era la legislación que necesitaba Hitler. Y por desgracia la calcan. Pablo Iglesias siempre ha dicho que él admira mucho a Carl Schmitt. Bueno, los 10 folios que ha leído de Carl Schmitt. Pero la sustancia la entiende, que es exactamente esa. ¿Por qué tenemos derecho? Porque tenemos fuerza. Lo escribes en el prólogo, escribes que llevas desde 1982 escribiendo casi a diario de política, aunque lo que queda de España sale en 1979. 79, O sea que, bueno, más de 40 años escribiendo sobre política. ¿Estamos en el peor momento para ti que tú has visto de la política, de la situación política de España? Sin ninguna duda, pero mucho peor que cualquier otro de los que hayamos vivido. Yo he visto la transición que nunca pensé que pudiera hacerse. Yo no tenía televisión y me compré una televisión para ver cómo enterraban a Franco. Claro, los que éramos antifranquistas, de verdad, que debemos de ser 2. Éramos 4 y 2 policías. Es como el penúltimo raulista vivo. Pues algo parecido. El penúltimo antifranquista. Pues Raúl del Pozo y yo y 4 o 5 más. Y la mitad policías. Bueno, yo estuve viendo en un televisor de esto que alquilé, que te alquilaban por un mes con una antena, cómo enterraban a Franco. Porque quería verlo. Pero el clima que había entonces, que sale adelante en la transición, era el de nunca más la guerra civil. Y dentro del partido, que es el área donde yo estaba, me movía, por supuesto, la política de la reconciliación nacional. Aquí a nadie se le van a pedir cuentas por el pasado, tal. Tenemos que un futuro común, etc. En la práctica, yo que vengo de una familia que la mitad es republicana, la de mi madre, y la de mi padre nacional, pues digamos, eso se produce de moda biológica, ¿no? Y a mí no me van a hacer renegar de un abuelo por otro, o sea, de ninguna manera. Pero es que además, yo no pensé que fuera posible pasar de una dictadura a una democracia. No lo creía, sinceramente. Y cuando veo que el Parlamento, las Cortes de Franco, sacan a referéndum la ley de reforma política para ir a la democracia. De la ley a la ley. Bueno, pero eso es un milagro, porque eso significaba que nadie podía ser violentado en su domicilio, que le quitaran lo suyo. Bueno, es que claro, España se había enriquecido muchísimo en tiempos de Franco, había doblado la renta per cápita en 15 años, era un país mucho más próspero, ¿no? Muchos, que veníamos de una familia muy pobre, habíamos podido estudiar carreras, siempre con beca, cosa que antes era inimaginable, y además una enseñanza pública de calidad, cosa que ha desaparecido. Pero no sabía cómo se podía hacer. Claro, lo tenían que hacer ellos. Tenían que hacerlo los falangistas, el partido único de Franco, el rey, que era el heredero, y Suárez, con el único partido que había frente, que era el Partido Comunista. Pactan con Carrillo, pactan la transición, aceptan la unidad nacional, la bandera y la monarquía, y sale adelante sin un muerto. O sea, que es que se dice pronto. Un cambio total, absolutamente pacífico, Cortes Constituyentes, al año siguiente la Constitución del 78, que la vota casi el 90% de los españoles, en Cataluña más. Es decir, y todo eso, que es un milagro, dura, primero lo vives como una cosa asombrosa, es decir, lo hemos hecho. Sí. Salió, o sea, no hay ninguna maldición que impide a España y tal. De hecho, es un modelo. Ahora estamos, por desgracia, en el momento exactamente contrario. Aquí estamos liquidando el régimen del 78, que es la transición, que es la democracia, que es la reconciliación entre españoles, por un régimen guerra civilista, que es el que ya proyecta Zapatero, pero sobre todo lleva a cabo Sánchez, cuyo propósito es un muro en el que, no para que no entremos, para que no salgan los que están en la izquierda, un muro que él eleva con los etarras, con los golpistas catalanes y con los racistas vascos. Y bueno, pues menuda situación. Esto era impensable hace 20 años, impensable. Tengo la peor opinión de Felipe González, que es el que empieza el proceso, pero no se le hubiera ocurrido. El nivel a que hemos llegado, ayer
ganó la ETA en la práctica de las elecciones en el País Vasco. Esto es inimaginable. Y mi preocupación, que es por lo que yo he sacado el libro, es que los dos cánceres que tiene España, que son el País Vasco y Cataluña, están perdidos para la causa de la libertad, no ya de España, de la libertad, son dos dictaduras, no arrastren a España. Es decir, no se carguen el régimen, que lo que quede de España conserve el régimen constitucional que sale de la transición, que se conserva, que ha dado prosperidad a muchas zonas, infinitamente más de lo que lo tenía, empezando por Madrid, por supuesto, y que naturalmente la España que quede sea una España como es, como una monarquía parlamentaria, constitucional y con división de poderes. Eso es fácil, muy difícil porque Sánchez ya se ha encargado de que el constitucional sea prostitucional. Me mencionabas en este prólogo justamente un libro que escribiste en el 93, que se llama La dictadura silenciosa, donde sí. Analizabas... Se llaman mecanismos totalitarios en nuestra democracia. Y hablabas del felipismo como tal. Claro, pero el felipismo era un régimen despótico, si se quiere, pero occidental. Europeo también. Europeo. Muy... Es que Sánchez es el Grupo de Puebla, es que es Podemos, es Sumar, es la ETA. Esta gente es el este. O sea, es que Puigdemont es Putin. O sea, es que el problema es que España sale de Europa. España se integra en Europa como el cuarto país europeo, somos la cuarta economía del euro, y es un país culturalmente extraordinario, es el único que tiene, junto con Gran Bretaña, que ahora ya no está en Europa, pero bueno, siempre estará ahí, tiene un idioma universal que habla 600 millones de personas. Resulta que en España se va a imponer la dictadura del euskera en el País Vasco y Navarra, que siempre han hablado español, que el 90% no ha hablado nunca más que español, y le van a imponer a los niños que hablen una lengua que solo sirve para reconocerse entre la tribu, porque más allá ya me dirás de qué te sirve el euskera pasando de Logroño o pasando de Francia, ¿no? Bueno, es una dictadura atroz. Yo lo que temo es que eso, como pasa con los pinganillos en el Senado, arrastre a España a una especie de catarata de plebiscitos. Pues vamos a poner a reforma la Constitución, pues ahora la monarquía, pues la unidad nacional. No, señor. No, señor. Si se rompe, que se rompa, pero no nos mata. O sea, hay que evitar ese cáncer. Y la supervivencia de Sánchez, por desgracia, pasa por cargarse el régimen constitucional con la ayuda de Pumpido. Por eso aparece esa cara de malo. Son las dos fotos que has elegido tú, la de Pumpido y la de Sánchez. Solo esas dos. Las otras las ha puesto la editorial, eran más fáciles, pero esas las quise escoger yo. Decía lo del felipismo para preguntarte cómo ves esa lucha interna, pero de cara al público, entre el PSOE de Guerra o de González o de Nicolás Redondo Terreros con este PSOE de Sánchez. Bueno, hay una continuidad, lo que pasa es que ha habido un salto. El salto es Zapatero, el gran salto es Zapatero. Zapatero es el que dice que hay que volver a la guerra civil, crea la ley de memoria histórica, cosa que en el 2004 no había hecho ninguna falta desde la transición. Al revés, la memoria era la historia y recordar y cosas que los españoles habíamos hecho bien juntos. Por ejemplo, la reconciliación nacional después de la guerra y la posguerra, ¿no? Cosa que no todos los países han hecho, y además con prosperidad, que es en buena parte lo que hace que la transición salga bien. Y los españoles tienen muchas más cosas que conservar, ¿no? Pero Felipe es el primero que salta el Poder Judicial. En 1985, en su primera legislatura, la Ley Orgánica del Poder Judicial. Felipe, en su última legislatura, es el que saca el Doberman y la Guerra Civil. Claro, en medio, sobre todo en la segunda legislatura, Felipe tiene una serie de ministros que son españoles y además realmente socialdemócratas. Es decir, que están con Occidente, Enrique Mújica, Maravall, Los Solana, Solchaga, Boyer. O sea, es gente primero de un nivel intelectual alto, más que Felipe, pero que su futuro era Europa. O sea, no pensaban que su futuro podía ser Cártel de Puebla. El otro día veo una foto con el narcopresidente de Bolivia, que por cierto ha legalizado 700 iraníes en Bolivia. Ya me dirás qué hacen más que para el terror. El presidente de Bolivia, Luis Arce, narco, con la hermana Delcy Rodríguez, que además dice con la hermana Delcy Rodríguez, y los hermanos del Grupo de Puebla. En mitad, José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, nosotros no podemos ser la narcomintern
sea, España es lo que ellos quieren, y no es tan difícil que lo consigan, que sea pues, el alfil comunista en la Europa del Sur. Es decir, y ahí Pekín, Moscú, Teherán, por supuesto toda la basura bolivariana desde México, Venezuela, Colombia, etcétera, va a hacer todo lo que pueda. Sí. Y por desgracia en España no somos conscientes de esa... Siempre se dice, yo cuando hice el libro más importante, digamos, que es La memoria del comunismo, que lo estudié muchos años, hay una frase que todos han dicho. Los primeros los rusos en el 17. Esto aquí no puede pasar. Pero es que lo dijeron en China, con la cultura milenaria china. Esto aquí no puede pasar. Lo dijeron en Cuba, a 100 millas de Estados Unidos. Esto aquí no puede pasar. Lo dijeron en Venezuela. Venezuela, el país más rico de América, con este petróleo. Esto aquí no puede pasar. Lo dijeron en Corea del Norte, pues, invasión. Lo dijeron en todas partes donde ha triunfado el comunismo. Siempre han dicho, esto aquí no puede pasar. Claro que puede pasar. Claro que puede pasar. ¿Qué se ha visto en el País Vasco? El triunfo del terror. ¿Y qué pasa? Pues que la gente se ha puesto del lado del verdugo y no de las víctimas. Ya se siente a salvo. Pues, como acaba 1984, amaba al gran hermano etarra. Es decir, eso es lo que sale en el País Vasco. El problema es cómo evitamos el contagio. Esto es como estar al lado de Hamás. O sea, es que son criminales, es que son asesinos. Y cuando vean que no pueden retorcer la ley, pues volverán a la violencia, por supuesto, en el País Vasco, en Navarra y en Cataluña. Hay que estar preparados. Justamente sobre Zapatero, es que se han cumplido este año 20 años del 11M y de todo lo que ha venido después, y de la victoria de Zapatero en esas elecciones, donde la primera entrevista que da como presidente es en la COPE y es a ti. Sí. ¿Tiene otro, por utilizar un término zapateril, tiene otro talante Zapatero que Pedro Sánchez? Bueno, Zapatero se hacía perdonar sus proyectos. Es decir, tenía entonces, sobre todo ahora menos, porque ahora es muy rico, ahora es millonario, yo no sé la fortuna que tendrá, pero después de Baltasar Garzón debe ser el más rico de España, muy por delante de Amancio Ortega. Lo que tenía era una manera educada de comportarse. En cambio, Sánchez no sabe comportar más que a coces. Y la gente que le rodea y que rodeaba a Zapatero, pues era gente de un nivel. A mí me llamaba Barroso para vernos en la Moncloa. Y decir, bueno, es que esta cosa que ha hecho el grupo Risa de hablar con Evo Morales y tal, y hacerle hacer el ridículo, es que te voy a poner una querella. Y no tienes cojones, Miguel, para poner una querella. Pero esto era en la Moncloa. Sí. Pero es que con el primer Sánchez, cuando estaba Iván Redondo me llamaba a la Moncloa, cosa que jamás ha sucedido con el PP, ni con Rajoy, ni siquiera con Aznar. Con Aznar tenía una relación personal buena, pero nunca. Es decir, a mí me ha tratado siempre mejor la izquierda por una razón, porque quieren saber lo que piensa el enemigo. Que quieren conocer al enemigo y te invitaban es que quieren saberlo. Todos siguen el radio, y Bolaños y tal, lo siguen, para enterarse de algo. Hombre, algunos semovientes que difícilmente ya articulan una frase, pues a lo mejor no lo entienden. Pero es lógico. En cambio, la derecha siempre ha tenido una resistencia. No, a mí que no me controlen, a mí que no me vigilen, pues para eso están los medios, para vigilarte. Pero la izquierda se venga, pero la derecha te apuñala. O sea, yo eso lo he vivido y parece una cosa absurda, pero la experiencia me lo ha demostrado. Yo estoy, ahora ya no, porque estamos en un proceso revolucionario, yo he estado más seguro con la izquierda en el poder que con la derecha. O sea, que te ha tratado mejor la izquierda que... No me ha engañado, no me ha traicionado. Yo ya sé lo que es la izquierda. El socialismo es un error y el comunismo es un crimen, ya lo sé. Y ellos saben que yo lo sé y lo digo. Pero parten de que eso es un dato inamovible. Está la Sierra de Gredos y yo que hablo contra el socialismo. O sea, son cosas normales, las ven parte del paisaje. La derecha no. ¿Y por qué no dice que en realidad, ¿sabes? Esa cosa estúpida, que en el fondo es una falta de respeto a su base social. La base social de la derecha es el bando nacional de la guerra, es la gente que prosperó con Franco, es la que apoyó a UCD y AP, y ha votado a la derecha siempre y nunca ha votado al PSOE. En cambio, los políticos de la derecha se han vuelto locos por pactar con el PSOE, pero si su base social jamás se ha ido al PSOE, que es una cosa sorprendente. Se ha ido más gente a veces de la izquierda
o se ha abstenido. A la derecha, que no de la derecha a la izquierda. Pero los políticos de la derecha no respetan a su base social. También aparece el Pacto del Tinel en el 2003. Dices, y esa satanización de la derecha, el PP, Ciudadanos, ahora Vox, en esas encarnaciones de un fascismo eterno. Digo, sí. El concepto de fascismo o de facha es el más prostituido de la historia de España. Bueno, de los más estúpidos, ¿no? Pero claro, yo me lo puedo permitir, decir que el asalto a la tumba de Franco es una barbaridad y es una estupidez, cosa que les dio igual al PP y Ciudadanos lo aplaudió. O sea, son imbéciles. O sea, yo, como soy de los pocos supervivientes que he sido antifranquista de verdad, pues es que me da la risa. Es decir, a mí, o sea, a una familia, sea Franco, sea la Pasionaria, sea Carrillo, no le puedes quitar el muerto, ni sacarlo de la fosa, ni luego enterrarlo donde diga el gobierno. Eso lo certificó el tribunal que llaman de contencioso, de lo tendencioso administrativo. Franco nunca quiso enterrarse en el Valle de los Caídos. Franco quería enterrarse en el Pardo con su mujer cuando se muriera. Eso lo sabía todo el mundo. Eso fue una operación inteligente que hicieron el Rey y Suárez para que la parte franquista, sobre todo el ejército, viera que se respetaba a su capitán, a su general, y respaldara a Juan Carlos. Cosa que hizo España y democracia porque el ejército de Franco quiso. Si no, no habría habido democracia, porque era el testamento de Franco, apoyada al príncipe de España, patatín y patatán. Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, media España estuvo en guerra con otra media. Yo no voy a asaltar el cementerio civil, deja en paz a los muertos y además no iba nadie al Valle de los Caídos. Pero bueno, ¿qué es eso de asaltar la tumba de un señor y luego quitarle el cadáver a la familia, llevarlo en el helicóptero a Mingo Rubio? Lástima nos estrellara el helicóptero, hombre. Pero gentuza, ni en las guerras carlistas se ha quitado a la familia a su muerto. Ni en las guerras carlistas, ni en la guerra civil. O sea, esto es una barbarie moderna a la que la gente no le da importancia. Tiene mucha importancia. Porque cuando no respetas a los muertos es porque no hay civilización. Por no respetar a Franco, que es un muerto no de la guerra civil, José Antonio sí, pero Franco no. No respetar a los muertos de la guerra civil es lo mismo que no respetar a las víctimas de la ETA, que es lo que estamos viviendo. El desprecio absoluto al sacrificio de las víctimas. Se empieza por una cosa y se acaba en la otra, ¿no? Para hablar en términos del libro, porque además empiezas con ello, un artículo, el primero en octubre del 17, con Rajoy. ¿Para ti el verdadero felón es Rajoy y no Sánchez? Porque, bueno, la verdad, fíjate, esa selección la hizo Javier Somalo. Yo no me acordaba de ese artículo. Y entonces cuando lo veo, en la selección primera, que me hacen para que yo repase y tal, digo, un gobierno de gallinas presidido por un avestudio. Coño, qué buen título se me ocurrió a mí. Efectivamente está publicado. Estuve fino ese día. Estuve ese día, me salió. Y luego entró, en fin, todo lo que le he dicho a Sánchez, se lo he dicho el doble antes a Rajoy. ¿Por qué? Rajoy tiene una mayoría absoluta para acabar con todas las maldades que había hecho Zapatero. Sobre todo dos. La ley de memoria histórica y la ley de violencia de género, que eran el fin de la Constitución. Pues suponía dos clases de españoles. Bien por sexo, género, etcétera, y luego bien por ideología. ¿Cómo que la ley de memoria? No hay ninguna ley de memoria. La memoria no tiene que tener ninguna ley. O sea, existe la historia, si te la sabes la estudias, si no, pues pasas y miras un geranio. Pero ¿cómo que la memoria por ley? Eso es una cosa totalitaria, eso es de Zapatero. Y llega Mariano Rajoy, que había prometido quitar, por supuesto, la ley de memoria histórica, la ley de violencia de género y conseguir la independencia judicial. Las dos primeras no las toca, cobardemente. Es más, hace una cosa muy de Mariano, Mariano ha sido una desdicha. O sea, los 15 años de Mariano al frente de la derecha han sido catastróficos. Pero ya en el poder pone de ministro de Justicia a Gallardón, que es un jeta, pero inteligente. Y entonces Gallardón, el primer discurso que hace en la Comisión de Justicia, nada más llegar al poder con una mayoría absolutérrima, o sea, total, dice, vamos a acabar con el obsceno espectáculo de unos políticos que nombran a unos jueces que pueden juzgar a esos políticos. Es mi hombre. Yo me había sentado en el banquillo, le gané en Europa 10 años después, le tengo jurado odio eterno, claro, como Aníbal a los romanos, pero con razón. Pero dije, yo apoyo a Gallardón, porque eso es exactamente lo que necesita España, que una ley esté por encima del poder político,
acabar con lo que empezó Felipe en el 85, que los jueces elijan a los jueces. Punto, no hay más, lo dice la Constitución. Si la Constitución, en lo que se refiere al Consejo del Poder Judicial, dice 12 de los 20 vocales serán nombrados por los jueces, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Punto. Ya. Y volvamos a eso. No, señor, no ha habido manera. ¿Y qué hizo Mariano Rajoy después del brillante discurso de Gallardón? Es que yo quiero líos, es que estos líos de los jueces, siendo hijo de juez él, es que los jueces ya saben, sí. Y va Gallardón y en lugar de renunciar, dice, bueno, esto es irrenunciable. Me vuelvo a mi carrera de fiscal, de abogado, de conseguidor, de lo que sea, o como decía él, de enamorado del amor. Bueno, va y sigue de ministro para hacer lo contrario de lo que había dicho en su primer discurso. Bueno, esa traición. Hay otro momento también siniestro, es que su ministro del Interior, Fernández Díaz, no confundir con Jorge Fernández Díaz, el gran escritor argentino, que es el siniestro politicastro catalán, muy amigo de Rajoy, que se ve que en algún pecado vio a Dios y entonces va repartiendo ahora estampitas de Santa Teresita de Lisieux. Pero este tío recibe 3 horas a Zapatero para que le dé cuál es la hoja de ruta con la ETA. Es decir, ahí Mariano pacta con Zapatero que no nos mate. Y ese es el pacto de fondo. Y suelta a Bolinaga, el torturador de Ortega Lara durante año y medio. Y lo suelta, diciendo que es que le quedaban unos días de vida, eso lo dice aquí, es que sería prevaricar, hacer lo contrario, le quedan unos días de vida. Estuvo 2 años y medio inaugurando Rico Tabernas y dándole a los chiquitos. Fíjate lo que iba a morir Ortega Lara. Se muere en la cárcel como se mueren otros. O sea, lo que no hizo Rajoy, incluyendo todo lo referente al golpe de Estado en Cataluña, pero que empieza por la ley de memoria histórica, la ley de violencia de género, la independencia judicial, que lo había prometido y había recibido 180 y tantos escaños para ello, eso es imperdonable, porque fue el gran momento de rectificar la equivocación y en lugar de eso, pues dio paso a la dictadura de Sánchez, porque la dictadura, el régimen, podríamos decir, de Sánchez. Él deja que presente la moción de censura, aunque sabe que la van a presentar, y no convoca elecciones porque las va a ganar Albert Rivera. Y porque piensa, el imbécil, que en un año están de vuelta, porque estos no van a poder gobernar. Este es Mariano. Y la gente no se lo acaba de creer. Yo cuando los veo que lo pasea el partido por ahí, por la romería, de empanada en empanada, y vamos a ver cómo no lo tiran a la ría. O sea, es el tío más nefasto que ha habido en España. Ni te cuento Soraya y demás adminículos del marianismo. Si la cobardía es la principal característica de Rajoy, ¿cuál es la de Sánchez? La audacia. La audacia. Como es un psicópata, él no tiene empatía con los demás seres humanos, tiene una habilidad para ver la debilidad del otro. El psicópata no es que sea más inteligente, es que ve los rasgos tontos del otro, ve los puntos débiles. Como él no se siente obligado por ningún calor humano, entonces capta bien la debilidad del otro. Y luego, además, es tan profundamente ignorante que se mete en unos jardines monumentales. Y en el fondo, lo que le gusta es matar a los suyos. O sea, no matar a los de enfrente. España se la cargará si puede, pero es liquidar a los suyos. El otro día, Álvarez, que es el señor que lleva como los ojos pintados en las gafas, esos ojos de pez, dice en la ONU, bueno, un foco que debería estar prohibido porque eso es para el tráfico de todo, de todas clases de sustancias, todas prohibidas. Pero dice, no puede esperar el reconocimiento del Estado palestino ni un día más. Y esa misma tarde, Sánchez, que es el que ha montado todo este pollo para taparlo de Begoña, dice, bueno, el reconocimiento del Estado palestino es indudable cuando llegue el momento. Pero se acaba de decir tu tío en la ONU que tiene que ser hoy porque mañana es demasiado tarde. Le da lo mismo. En una mañana se carga a Iván Redondo, que era la Moncloa, a Carmen Calvo, que era el Congreso, el grupo parlamentario, y cuando Ábalos, que le ha estado tal, dice, José Luis, sabes que no puedes seguir, ¿no? Y va y se carga también a Ábalos, que había sido el verdugo con él,
en la misma mañana se carga al partido, a la presidencia y al Parlamento. Todo. Y lo disfruta. Es que lo disfruta. Porque él es así. Disfruta más con los suyos que con los de... Matando más a los suyos, sí, porque los conoce mejor. Y aparte después juega con ellos, después lo rescata. Sí, luego rescata a uno, Calvo, pone a Ábalos, tal, eso es. Pero la manda al Consejo de Estado. Pero le dice que está calentando el sitio a Pumpido. Que en cuanto llegue el momento de Pumpido, que entonces tiene que ponerse enferma. Y se pondrá enferma. O sea, porque tiene un poder sobre ellos de líder de secta. O sea, el PSOE no es un partido político. Eso es la secta del gurú Sánchez. En cuanto a las derechas, en esta desunión PP-Vox, más a nivel nacional que territorial, entiendo yo, ¿no? Más a nivel de Congreso y de líderes que territorialmente, que a lo mejor no tienen tantas tiranteces, ¿no? Quería irme a Vox y a que cuanto más poder tienen las instituciones territorialmente, parece que tienen, o al menos es una sensación mía, tienen menos eco sus acciones o sus propuestas. ¿Es un partido cada vez más aislado en sí mismo? Bueno, es un partido que era un partido y se ha convertido en una secta. O sea, antes Vox nace a partir de Denaes, yo lo cuento en el libro de El retorno de la derecha, porque lo he conocido a Abascal cuando era Santi. O sea, y era un tío flaco, no era Tarzán, y entonces venía a las presentaciones de mis libros, siempre muy simpático, muy educado y tal, y nada que ver con el Cid este que va con Babieca y todo eso, no, era muy distinto. Y todo el grupo de Denaes, lo que es un movimiento de rectificación de la traición de Rajoy a los valores de la derecha. Es decir, Vox nace como una rectificación por la derecha de la deriva pancista, corrupta y además estúpida de Mariano Rajoy. Igual que por la izquierda aparece Ciudadanos, porque Rajoy se echa en manos del separatismo. Hay un momento en el que aparece Soraya Sáenz de Santamaría con Oriol Junqueras. Y Oriol Junqueras tenían tal confianza que le da un masaje así en los hombros y la otra se licúa ante las manazas del bizco. Dice, vamos a ver, ¿pero esto qué es? Que este tío es un golpista. En ese momento también, en ese momento resulta que quitan al jefe del PP de Cataluña en los debates y ponen a Margallo porque salía por las noches de juerga en Bruselas por Junqueras. Y bueno, pues ya hagámoslo en un puticlub, o sea, pero ¿esto qué es? Bueno, eso es Mariano. Entonces, contra eso sale Vox y tiene un primer momento en que es además un partido simpático. Es el partido de los agricultores, de los toros, es un partido de los cazadores, un partido de los que están en contra del rollo patatero de la LGTBIHIJK, etcétera, teniendo homosexuales como tenía en la dirección. Y es un partido que económicamente es liberal, más liberal que el Partido Popular. La gente que está, Rubén Manso, Sánchez del Real, Iván Espinosa de los Monteros, no queda nadie. De todos aquellos, del primer Vox, solo queda Abascal. No queda nadie. Se ha cargado a todos. Queda Ortega Smith, que lo recuperó después de haberlo echado y que lo tiene ahí, pues no sé muy bien por qué. Para que amenace al personal o le asuste o yo qué sé. Pero Vox como tal, como partido, ha desaparecido. Vox era un partido de derecha nacional española. Se ha convertido en uno más de esa internacional que lucha contra una supuesta internacional de Soros, etcétera, pero que básicamente tiene dos temas fundamentales. La lucha contra la inmigración ilegal, que en España no es un gran problema, en Alemania lo es, gravísimo, en Suecia, en Francia, y el islamismo, que va unido también a la inmigración ilegal, pues son problemas específicos de buena parte de Europa, no de España. En la campaña vasca sale la candidata de Vox y dice, ante todo, este es el tema estrella, es contra la inseguridad que hay por la inmigración ilegal, que han perdido los vascos la seguridad que tenían antes. ¿Cómo que la seguridad que tenían antes? La seguridad del tiro en la nuca, del zulo. ¿Pero cómo que la seguridad que tenían antes? Pero, ¿qué fue de aquel Vox? Bueno, es que solo le puedes preguntar a Abascal, porque es que no queda nadie. Pero eso ha sido en un año y medio. ¿Pero cuándo se le rompió el amor con Abascal? Bueno, cuando yo saco el libro, que cuento además la historia del Yunque. Yo saco en El retorno de la derecha, tampoco pensé que se lo iba a tomar así. Pero bueno, si se lo toma así es su problema.
Entonces yo cuento la historia real del Yunque. El Yunque es una sociedad secreta prohibida legalmente en España y que prospera en Vox a partir del apoyo que le da Julio Ariza en Intereconomía. De hecho, por un artículo contra el Yunque, que es una sociedad secreta militar mexicana, que capta a menores de edad contra los padres, sin decírselo a los padres, o sea, una cosa horrorosa. Yo saco toda la historia del Yunque, incluyendo el juramento que se hace, que es tremendo, porque el juramento dice, tú no has elegido venir aquí, tú has sido elegido. Es para crear el reinado de Cristo en la tierra. Entonces yo lo publico en el libro, entonces le da como un telele y dice que no venga nadie más de Vox, y no ha venido nadie más de Vox. Pero solo Jorge Campos ha venido aquí, ha prohibido a los de Vox que vengan a Radio a defender todos los candidatos. Y bueno, tú estás, pues para ti, o sea, pero al mismo tiempo es que ha hecho una depuración en el partido que no queda nadie. Se ha quedado él con los gemeres azules estos que tiene, estos chicos entre todos nos juntan un bachillerato mal hecho. Pero ni te llaman ni nada, sino que de repente... No, hace poco hizo una aproximación Kiko Méndez Monasterio, que es el que manda realmente, con Luis Herrero. Oye, deberíamos, claro, lo que haremos con Federico, con lo que hemos sido, tal y cual, ¿qué tendríamos que hacer para mejorar la relación? Lo dice Luis, y yo digo, pues muy sencillo, que venga Abascal aquí. Hombre, no empiece a traer concejales. Si es la reconciliación, de verdad, que venga aquí, una entrevista, y tan amigos, como siempre con un político, con distancia, pero tal, no es ni palabra. ¿Quién te ha decepcionado más, Pablo Casado o Abascal?